Indonesia tiene más de 17.000 islas, y muchas de ellas siguen sin explorar completamente. Y cuando escuchas esa cifra por primera vez, suena exagerada, casi imposible, como si fuera un error o una hipérbole. Pero no lo es. Es real. Y lo más impactante no es el número en sí, sino lo que significa: un país entero fragmentado en miles de piezas dispersas en medio del océano, donde la Tierra no forma un bloque continuo, sino un rompecabezas gigantesco que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Indonesia no es un país normal en términos geográficos. Es un archipiélago masivo que conecta dos océanos, el Índico y el Pacífico, y que se extiende entre el sudeste asiático y Oceanía. Es tan grande y tan disperso que moverse dentro del propio país puede ser más complicado que cruzar fronteras internacionales en otros lugares del mundo. Aquí el mar no es un límite, es el espacio entre todo. Y lo más importante es esto: esas 17.000 islas no son todas iguales. No son pequeñas rocas perdidas en el agua sin importancia. Son mundos completamente distintos entre sí. Algunas son gigantes, con millones de habitantes, ciudades modernas, aeropuertos, autopistas, rascacielos y una vida urbana que nada tiene que envidiar a cualquier gran metrópolis del planeta. Java, por ejemplo, es una de las islas más pobladas del mundo entero, con una densidad humana tan extrema que a veces parece imposible que quepa tanta gente en tan poco espacio. Allí el ritmo de vida es rápido, caótico, intenso. Sumatra, otra de las grandes islas, es completamente diferente. Allí la naturaleza domina mucho más el territorio. Selvas tropicales densas que se extienden sin fin, volcanes activos que cambian el paisaje con el tiempo, ríos enormes que atraviesan la isla como arterias naturales, y una biodiversidad que sigue siendo de las más ricas del planeta. Pero esto es solo el inicio. Porque la verdadera esencia de Indonesia aparece cuando te alejas de estas grandes islas y empiezas a entrar en el mundo de las islas pequeñas, medianas y remotas. Ahí es donde el país cambia completamente de escala. Empiezan a aparecer islas donde la vida está mucho más ligada al mar que a la tierra. Islas donde no hay grandes ciudades, donde las carreteras pueden ser mínimas o inexistentes, donde el transporte principal es el barco y donde el clima dicta prácticamente todo. Y en muchas de estas zonas, el acceso no es sencillo. No porque estén prohibidas o cerradas, sino porque la geografía lo complica todo. El mar puede ser tranquilo o extremadamente agresivo dependiendo de la estación. Las distancias entre islas pueden ser enormes. Y la infraestructura no siempre está preparada para conectar todo de forma constante. En algunos casos, incluso llegar a ciertas islas depende del clima, del estado del océano o de la disponibilidad de transporte local. No es un viaje simple. Es una logística completa. Y luego está lo más impresionante, la naturaleza. Muchas de estas islas están cubiertas por selvas tropicales extremadamente densas. Vegetación tan cerrada que en algunos puntos es difícil avanzar sin abrir camino. Ecosistemas que funcionan casi de forma independiente, donde la vida ha evolucionado de manera aislada durante miles de años. Esto ha generado algo fascinante. La biodiversidad de Indonesia es una de las más altas del mundo. Hay especies que solo existen en islas específicas. Animales que no encontrarás a pocos kilómetros de distancia porque el mar ha actuado como barrera natural durante siglos. Es decir, en Indonesia, el océano no solo separa tierra. También separa evolución. Y aquí entra uno de los factores más importantes de todo este sistema, la geología. Indonesia está situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta en términos volcánicos y tectónicos. Aquí las placas de la Tierra chocan constantemente, generando terremotos, erupciones volcánicas y movimientos del terreno que han dado forma al país durante millones de años. Esto tiene una consecuencia directa: Indonesia no es un territorio fijo. Es un territorio dinámico.
Las islas no siempre son iguales. Algunas nacen tras erupciones volcánicas que emergen del océano. Otras crecen lentamente por acumulación de material volcánico. Algunas cambian su forma con el paso de los siglos. Y otras pueden verse afectadas por terremotos o actividad sísmica que modifica su geografía. Esto significa algo muy importante: el mapa de Indonesia no es completamente estático. Es un mapa vivo, en constante transformación. Y esto es clave para entender por qué todavía hoy hay zonas poco exploradas o poco documentadas en detalle. No porque sean desconocidas en el sentido de inexploradas por el ser humano, sino porque la propia naturaleza hace que sean difíciles de estudiar con precisión constante. La selva es demasiado densa en algunas regiones. El acceso es complicado. Las condiciones climáticas cambian rápido. Y el propio terreno puede modificarse con el tiempo. En muchas islas pequeñas, la vida sigue ritmos completamente distintos a los de las grandes ciudades. Hay comunidades que viven casi exclusivamente del mar, de la pesca, de cultivos locales y de tradiciones que han pasado de generación en generación. Lugares donde la modernidad existe, pero no domina. Donde el entorno sigue marcando el ritmo de la vida diaria. Y esto crea un contraste brutal dentro del mismo país. Porque mientras en una isla tienes rascacielos, tráfico y tecnología, a pocos cientos o miles de kilómetros puedes encontrar comunidades aisladas, selvas intactas y paisajes que parecen no haber cambiado en siglos. Y lo más increíble es que todo eso pertenece al mismo país. Indonesia es, en esencia, un sistema de mundos conectados por el mar, un país donde el transporte principal no es la carretera, sino el océano. Donde la geografía no es una línea continua, sino una dispersión infinita. Donde cada isla puede sentirse como un planeta diferente. Y donde el concepto de distancia cambia por completo, porque no se mide solo en kilómetros, sino en tiempo, clima y acceso. Por eso, cuando alguien dice que Indonesia tiene más de 17.000 islas, no está describiendo simplemente un dato geográfico. Está describiendo un país que es, en realidad, un universo fragmentado. Un lugar donde el mapa nunca está del todo completo. Y donde, incluso hoy, seguimos descubriendo pequeñas piezas nuevas de ese enorme rompecabezas llamado Indonesia.